Y si los 2-3 millones de bloques utilizados para construir la Gran Pirámide de Giza no fueron extraídos de cantera, sino que en realidad fueron moldeados. Esta es la controvertida teoría propuesta por Joseph Davidovich, quien sostiene que muchas de las piedras de la pirámide se fabricaron a partir de un antiguo geopolímero, una forma primitiva de hormigón sintético. El análisis químico de los bloques de la pirámide revela burbujas de aire atrapadas en el interior de la piedra, algo que no debería existir en la piedra caliza natural. Aún más sorprendente es el hallazgo de fibras de cabello humano atrapadas dentro de algunos bloques, lo que sugiere que el material aún estaba húmedo cuando se colocó. Pruebas de laboratorio adicionales identificaron compuestos químicos y fases de sílice amorfa que no se dan en la piedra caliza natural, pero que sí son compatibles con una piedra artificial elaborada a baja temperatura. Según Davidovich, los antiguos egipcios disolvían la piedra caliza blanda mediante agua y soluciones alcalinas, vertían la mezcla en moldes y ésta se endurecía hasta convertirse en piedra, lo que permitía un ensamblaje tan preciso que ni siquiera una hoja de papel logra pasar entre las junturas, lo que indica que las pirámides podrían representar uno de los primeros ejemplos de ciencia de materiales avanzada en la historia de la humanidad. Si esto fuera cierto, los constructores de las pirámides serían muchísimo más avanzados de lo que la historia hoy está dispuesta a aceptar. Seguimos defendiendo nuestra teoría de la que hemos hablado en numerosas ocasiones en nuestro canal, que las pirámides no son tumbas, sino estructuras sofisticadas, construidas por una civilización muy anterior a los egipcios dinásticos, y que son mucho más antiguas que las fechas convencionales que repiten los libros de historia. No obstante, en el contexto de la teoría del geopolímero, vamos a abordarla tal como la plantea Davidovich, quien creía que las pirámides fueron construidas por los egipcios tal y como los conocemos. Este enfoque nos permite examinar las pruebas sin tener que redefinir toda la historia egipcia de golpe. También nos ayuda a demostrar que incluso dentro del marco histórico convencional pudo haber ocurrido algo extraordinario. Otra aclaración que nos gustaría hacer es que las animaciones de vaciado a gran escala que les mostraremos no son del todo precisas. Según la teoría, los bloques se moldeaban directamente en el lugar donde debían encajar dentro de moldes de madera de 3 caras conectados a los bloques ya terminados, tal como se muestra en esta animación, lo cual es correcto. Debido a las limitaciones de la tecnología de IAA, no pudimos recrear este proceso exacto en las animaciones a gran escala, pero esperamos que comprendan la teoría. Joseph Davidovich no comenzó su carrera como egiptólogo, sino como químico especializado en materiales minerales sintéticos y aglutinantes industriales. Mientras estudiaba monumentos antiguos en los años 70, se interesó por Egipto al notar que algunas piedras de las pirámides se comportaban de manera diferente a la caliza natural en las pruebas químicas. Su formación en química de polímeros lo llevó a examinar los bloques de las pirámides con técnicas analíticas que rara vez utilizaban los arqueólogos en la época. Cuando obtuvo una pequeña muestra de una piedra de revestimiento de la Gran Pirámide, la llamada muestra Lauer, y la analizó bajo el microscopio, observó indicios reveladores de una composición artificial. No solo diminutas burbujas de aire atrapadas y fibras orgánicas, sino incluso fragmentos de hueso y dientes de animales incrustados en el material e inclusiones extrañas, que jamás estarían presentes en una caliza normal formada a lo largo de millones de años. Estas características son justo lo que cabría esperar en un hormigón hecho por el hombre en el que se podían añadir fibras orgánicas como paja para darle resistencia a la tracción y donde quedan burbujas de aire atrapadas durante la mezcla. Su presencia en un bloque de la pirámide aportó la primera prueba material de que estas piedras fueron moldeadas por los antiguos constructores y no simplemente extraídas de canteras. Aunque al principio esta idea les parecía descabellada, a muchos resulta más plausible si se consideran los materiales y los conocimientos químicos de los que disponían los antiguos egipcios. Tenían piedra caliza en abundancia, por supuesto, pero también acceso a reactivos clave como el natrón, una soda natural extraída de lechos de lagos secos, y la cal viva, derivada de la propia caliza, así como diversas arcillas de la llanura aluvial del Nilo. Los artesanos egipcios ya dominaban tecnologías minerales bastante sofisticadas. Por ejemplo, producían una cerámica autovidriada llamada fayenza, mezclando arena de cuarzo, silicio con cal y natrón, la cual, si se dejaba sin cocer, podía cementarse por sí sola con el tiempo hasta convertirse en una sustancia dura similar a la piedra. De hecho, los ingredientes necesarios para moldear los bloques de la pirámide piedra, caliza pulverizada, un aglutinante de arcilla o caolina alcalis como el natrón,
carbonato de sodio y cal estaban todos al alcance de la mano en el Egipto del Imperio Antiguo. Esto significa que los constructores del faraón disponían de las materias primas para crear un tipo de hormigón mucho antes de que los romanos perfeccionaran su mortero de cal y ceniza volcánica. Pronto surgieron más pistas geológicas a partir de los bloques de la pirámide, sobre todo en relación con los fósiles que se encuentran de manera natural en la caliza de Giza. El grueso de la pirámide se construyó con caliza numulítica, una roca salpicada de conchas fosilizadas de antiguas criaturas marinas de cuando Egipto estaba cubierto por un océano hace eones. En una roca sedimentaria intacta, esas conchas fósiles reposan en capas horizontales bien definidas, tal como fueron depositadas originalmente. Sin embargo, en las piedras de la Gran Pirámide, los fósiles aparecen revueltos y desordenados, orientados en ángulos aleatorios. Este patrón caótico es exactamente lo que cabría esperar si la caliza hubiera sido primero triturada y luego reconstituida. Cuando las conchas y los fragmentos fósiles se mezclan en una pasta húmeda y fangosa, y ésta se vierte en un molde, se acomodan en direcciones aleatorias en lugar de alinearse en capas ordenadas. La teoría de los bloques moldeados también ofrece soluciones elegantes para algunos enigmas que llevan mucho tiempo planteándose sobre la construcción de la pirámide. Uno de estos misterios es la extraordinaria precisión con la que encajan muchos de los bloques. En algunos puntos, las piedras están unidas con tal perfección que ni siquiera un cabello humano logra colarse entre ellas, un nivel de exactitud que se obtendría de forma natural si una piedra semilíquida se vertiera y fraguara directamente contra la superficie del bloque contiguo. Asimismo, a pesar de que las pirámides contienen millones de bloques de piedra labrada, los arqueólogos no han desenterrado grandes cantidades de cinceles ni de mazos de cobre en Giza, aun cuando la teoría convencional da por hecho una extensa labor de cantería y tallado, y el cobre es un metal blando que se habría desgastado con rapidez y descartado en grandes cantidades. Si en cambio muchos bloques se moldearon en el sitio, la necesidad de ejércitos de canteros cincelando y de enormes cantidades de herramientas metálicas se habría reducido drásticamente, lo cual concuerda con el silencio arqueológico en torno a este tipo de utensilios. Replantearse de este modo la construcción de las pirámides arroja una nueva luz sobre cómo los antiguos egipcios pudieron llevar a cabo un proyecto tan colosal. En lugar de decenas de miles de obreros arrastrando bloques de 2 a 5 toneladas por largas rampas de tierra, gran parte del trabajo podría haberse realizado por equipos relativamente pequeños que mezclaban y moldeaban los bloques in situ. Este método eliminaría la necesidad de subir piedras gigantescas a grandes alturas. En su lugar, las cuadrillas podían acarrear cestos con una pasta húmeda de caliza y cubos de aglutinantes reactivos a medida que la pirámide iba creciendo, y luego vertir los bloques nuevos justo donde se necesitaban. Un proceso así se presta de manera natural a lograr la célebre precisión de la pirámide. Como cada nuevo bloque podía moldearse contra los que lo rodeaban, se ajustaría a la perfección a sus vecinos, fraguando con un encaje impecable y explicando así esas juntas tan extraordinariamente ceñidas. Este escenario no solo responde a cuestiones prácticas como la forma en que se construyeron los niveles más altos de la Gran Pirámide sin necesidad de rampas descomunales, sino que también presenta el proyecto como una obra menos basada en la fuerza bruta y más en una ingeniería ingeniosa, convirtiendo la pirámide tanto en un triunfo de la química antigua como de la ingeniería civil. Para demostrar que el método era viable y no una simple teoría, Davidovits y su equipo recrearon la producción de caliza reaglomerada utilizando exactamente los materiales naturales que habrían estado al alcance de los antiguos egipcios hace 4500 años. Todas las etapas del trabajo, desde el mezclado y el transporte de los cubos hasta la compactación del material en los moldes de madera, se realizaron íntegramente a mano, tal como habría sido posible en el antiguo Egipto. Los resultados fueron idénticos a los que se observan en la Gran Pirámide, y las juntas de los bloques también resultaron perfectas. Sin embargo, la teoría del geopolímero de Davidovits aún presenta numerosas lagunas. Por ejemplo, se estima que en el interior de la Gran Pirámide hay entre 500 y 800 bloques de granito en total, algunos de los cuales pesan hasta 80 toneladas. Los bloques de granito no pueden moldearse mediante geopolímeros. Davidovits acepta que los bloques de granito empleados en la pirámide fueron extraídos en Asuán y transportados desde allí, y sostiene que se reservaron para las cámaras de descarga y de carga, así como para vigas estructurales. Argumenta que esto no invalida el moldeado geopolimérico de la caliza. Un desafío práctico de envergadura es el de escalar el proceso del geopolímero,
Moldear millones de bloques requeriría cantidades enormes de agua aglutinantes, moldes y operaciones de mezcla controladas. Los críticos cuestionan si el Egipto del Imperio Antiguo contaba con la infraestructura logística necesaria para gestionar un proceso tan intensivo en lo químico a esa escala. En Giza no se han identificado restos de grandes instalaciones de mezclado, patios de moldes ni desechos de producción. La falta de pruebas arqueológicas directas constituye una debilidad seria. No se han hallado moldes, balsas de mezcla, residuos de geopolímeros ni instrucciones escritas que describan el moldeado de la piedra. Teniendo en cuenta lo bien documentadas que estaban otras tecnologías egipcias, esta ausencia resulta llamativa. Los críticos sostienen que una técnica tan revolucionaria habría dejado huellas físicas o textuales mucho más claras. Es más, si las pirámides se construyeron con geopolímero, ¿por qué no se empleó el mismo método para los demás grandes templos y estructuras egipcios que están todos tallados a mano? También está el problema de la velocidad de construcción. Aunque el moldeado pueda parecer más rápido que la extracción en cantera, la piedra geopolimérica necesita tiempo de fraguado. Escalar este proceso a millones de bloques sin que se generen cuellos de botella resulta difícil de modelar de manera realista. Los críticos sostienen que la extracción tradicional con mano de obra organizada podría ser en realidad más eficiente. Una de las mayores lagunas de la teoría del geopolímero es que la mayoría de los bloques de las pirámides coinciden estrechamente con la caliza natural de la meseta de Giza en composición, textura y estructura fósil. Muchos geólogos que han examinado un gran número de bloques afirman que su mineralogía, los contornos de los granos y los rasgos sedimentarios son propios de una piedra extraída en cantera, lo que significa que solo una pequeña fracción de los bloques podría haberse moldeado con geopolímero. Otra cuestión preocupante es la evidencia de marcas de herramientas. Muchos bloques de las pirámides muestran marcas de cincel típicas del corte de la piedra. El moldeado produciría superficies lisas que no requerirían acabado alguno. Los críticos argumentan que la presencia generalizada de marcas de herramientas respalda los métodos tradicionales de tallado. Tal vez la verdad esté en algún punto intermedio. Eso es lo que afirmó el científico de materiales Michel Barzoum cuando publicó un estudio clave en 2006 en el que demostraba que si bien no todos, al menos algunos de los bloques de caliza se fabricaron con geopolímero. Cuando los científicos examinaron las piedras bajo potentes microscopios, Michel Barzoum advirtió algo inusual. Las diminutas partículas del interior de la piedra estaban unidas por un material aglutinante que no existe en la caliza natural. Halló un material rico en silicio, probablemente procedente de arena o arcilla, mezclado de forma muy íntima con minerales calizos como el calcio y el magnesio. En la naturaleza estos materiales no se combinan de esta manera. La estructura demuestra que se mezclaron en forma líquida y que después endurecieron rápidamente. Esto se ve respaldado por el hecho de que el material aglutinante presenta un aspecto desordenado, casi vítreo. La caliza natural se forma lentamente a lo largo de millones de años y posee estructuras cristalinas bien ordenadas. Las piedras de las pirámides no presentan esa característica. Más bien se asemejan al hormigón moderno que endurece con rapidez a partir de una mezcla húmeda en lugar de formarse poco a poco en capas. Barzoum también descubrió que las piedras de las pirámides contienen mucha más agua que la caliza egipcia común. La caliza natural de la meseta de Giza es seca. La piedra hecha por el hombre, en cambio, retiene agua durante el mezclado y el endurecimiento. Aún más revelador es que se hallaron minerales en el interior de los bloques de la pirámide en forma hidratada, algo que no ocurre en la caliza natural, pero que sí sucede cuando los minerales se forman rápidamente a partir del agua. La sal en el interior de las piedras de la pirámide aporta otra pista importante. Por lo general, la caliza procedente de antiguos fondos marinos contiene muy poca sal y cualquier residuo salino se habría lavado a lo largo de miles de años. Sin embargo, ya desde la antigüedad se ha encontrado sal en el interior de la pirámide. Los relatos históricos cuentan que cuando se accedió a la Gran Pirámide en el siglo IX, sus pasajes estaban recubiertos de cristales de sal. Aún hoy se puede detectar sal en las piedras. Esto sugiere que la sal fue mezclada directamente con la propia piedra. Incluso los estudios sobre el campo magnético terrestre aportan indicios. Algunos bloques de la pirámide presentan una alineación magnética compatible con haberse moldeado en el sitio mientras endurecían. Los bloques contiguos muestran una alineación aleatoria, tal como cabría esperar de piedras cortadas y trasladadas. Esto indica que los constructores emplearon tanto piedra natural como bloques moldeados, sobre todo en las zonas más altas, donde izar piedras pesadas habría resultado complicado.
Tras examinar detenidamente la teoría del geopolímero, podemos concluir que al menos una parte de la construcción se realizó mediante técnicas geopoliméricas. Como investigadores, seguimos sosteniendo nuestra convicción de que las pirámides son mucho más antiguas de lo que afirma la arqueología convencional, de que cumplían propósitos tecnológicos mucho más sofisticados que el de meras tumbas y de que sus orígenes son anteriores al Egipto dinástico en su totalidad. Quizá por eso, en ningún otro lugar de Egipto se aprecia el uso de los mismos métodos geopoliméricos. Las pirámides no aparecen como el inicio de la civilización egipcia, sino como estructuras heredadas que las culturas dinásticas posteriores adaptaron y reutilizaron. Desde esta óptica, los egipcios no fueron los creadores de las pirámides, sino que preservaron, modificaron y ritualizaron monumentos que ya existían. Hablamos de esto con detalle, Mayo, en uno de nuestros documentales anteriores sobre la civilización antediluviana preegipcia, en el que examinamos el verdadero origen de algunas de las estructuras más sofisticadas de Egipto. Así que no dejen de verlo. Mucho antes de que se llevara registro alguno de la historia, existieron civilizaciones antiguas y avanzadas capaces de levantar gigantescas estructuras megalíticas que hoy no podríamos edificar, alzando enormes bloques de piedra de miles de toneladas y apilándolos con una precisión casi milimétrica. Bloques que aún hoy nos cuesta mover incluso con nuestras grúas modernas. Crearon monumentos matemáticamente precisos e impecables a partir de la piedra más dura del planeta, dejándonos con la incógnita de quiénes fueron aquellos constructores y cómo lograron lo imposible. Eran simples sociedades primitivas o dominaban una tecnología olvidada perdida en las arenas del tiempo. Descubra las pruebas de una antigua civilización global y tecnológicamente avanzada, que en su día gobernó nuestro planeta levantando enclaves colosales cuyas ruinas siguen en pie antes de que un evento cataclísmico la borrara de la memoria. Acceda a nuestro libro electrónico Megaestructuras Prehistóricas. Un volumen de casi 500 páginas, repleto de imágenes y análisis en profundidad de algunas de las estructuras antiguas, más asombrosas e inexplicables jamás descubiertas. Monumentos que claramente fueron construidos con tecnología avanzada en una época largamente olvidada. El libro electrónico está disponible con un descuento por tiempo limitado, así que asegúrese de hacerse con el suyo antes de que sea demasiado tarde.